¿Qué tal, curiosos de la historia? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el tercer capítulo de la serie de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este caso viajamos a la actual Turquía, donde nos encontramos uno de los templos más bonitos que ha construido el hombre en toda su historia. Y sí, como ya habréis podido comprobar en el título, estoy hablando del templo de Artemisa. El templo dedicado a la diosa Artemisa en Éfeso era considerado el templo más grande del mundo antiguo. Situada en la parte baja de Asia, la ciudad de Éfeso se encontraría hoy en territorio turco. Esta ciudad tenía uno de los puertos más prósperos de la antigüedad, ya que se encontraba en una próspera región que cruzaba viajeros y mercaderes de toda Asia Menor. Artemisa, hija de Leto y Zeus y hermana melliza de Apolo, es considerada una de las 12 grandes divinidades olímpicas. Salvaje, independiente y de una fuerza y belleza superiores, era una diosa indomable, que no solo daba la vida sino que también la quitaba. A menudo a Apolo se le identifica con Helios, dios del sol, y a Artemisa, Diana para los romanos, con Selene, la luna. La Artemisa griega también era diosa de los montes y cazaba animales en los bosques con arco y flechas, de ahí su aspecto de señora de los animales. El arco, atributo de la diosa, evocaba la luna creciente. Hay quien sostiene que ese es el origen de la media luna, que primero fue el símbolo de Bizancio y Constantinopla, y después, aceptada por Mahoma el Conquistador, acabó por campear sobre la bandera turca, que ya no era verde, sino roja. En el año 550 se inició la construcción del templo que sería considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo fue mandado construir por el rey de Lidia, Creso, en honor a la diosa Artemisa. Este se erigió en el mismo lugar que había sido ya objeto de veneración por las poblaciones locales que practicaban allí el culto a la diosa madre o a Cibeles, culto al que después se asimiló el de Artemisa. Además, se eligió para su ubicación una zona que ahora llamaríamos aluvial, creada gracias a los sedimentos del río Caistro, que fluía un poco más hacia el norte. Esto se hizo para evitar que los terremotos, siempre muy frecuentes en el área del Egeo, lo destruyeran. En caso de temblores de tierra, este estrato permitiría que el enorme edificio se deslizara sobre un fondo que no oponía resistencia y neutralizaba las sacudidas sísmicas. Así pues, esto es considerado el primer ejemplo de arquitectura antisísmica tanto en las páginas de Vitruvio como en las de muchos arquitectos hasta la Edad Moderna. Este es un periodo muy intenso desde el punto de vista económico, artístico y cultural, por lo que explicaría la construcción de un templo importante en correspondencia con un puerto de igual relevancia. En su conjunto, el templo llegó a ser un edificio de gran impacto, el primero y más imponente que aparecía ante los visitantes que llegaban por mar. Además de sus propósitos religiosos, era un imán que atraía turistas, comerciantes e incluso reyes que le rendían homenaje ofreciendo diversas joyas y otros tesoros. Y hasta servía de protección para los perseguidos, pues nadie se atrevería a hacer algo que pudiera profanar el templo. Coincidían pues la devoción y el interés económico. La ciudad y el clero invertían tanto en la realización de obras de arte como en arquitectura religiosa, ya que esto era un poderoso motor económico para el desarrollo tanto de la ciudad como del territorio. Pero según la tradición, el edificio sufrió un ataque, quemándose y reduciéndose a cenizas en el año 365 a.C., justo el día en el que nacía Alejandro Magno. Se cuenta que la diosa Artemisa no intervino para salvar su propio templo porque estaba ocupada asistiendo a Olimpia, madre del conquistador, en el parto. El autor del ataque tenía como único objetivo la fama. Los efesios, ultrajados, intentaron que su nombre nunca fuera recordado, prohibiendo bajo pena de muerte mencionarlo. Sin embargo, el autor de tan vil crimen consiguió su propósito, ya que su nombre ha llegado a nuestros días a través de Estrabón, geógrafo e historiador griego que viajó por todo el mundo conocido entre los años 29 a.C. y 7 a.C. El nombre del criminal no lo mencionaré porque eso sería recompensarlo por su crimen. Tras el incendio, Alejandro ofreció a los efesios costear su reconstrucción, a lo que estos se negaron, aduciendo que no era conveniente que un dios le construyera un templo a otra divinidad. Sin embargo, el templo fue restaurado tras su muerte en el año 323 a.C. El templo reconstruido acabó siendo prácticamente igual al precedente. Medía unos 115 metros de largo y unos 55 de ancho, con una estructura idéntica a la de los demás templos griegos. Las columnas eran la estructura más impresionante del templo. Tenían una altura vertiginosa,
elevando a este entre los 18 y 20 metros y contaban con una decoración en altorrelieves en sus bases. Tanto la gran calidad como las características estilísticas y plásticas de estas figuras en alto relieve inducen a pensar en la autoría de Scopas, el mismo que fue llamado a decorar con sus esculturas otra de las 7 maravillas, el mausoleo de Halicarnaso, que veremos en el siguiente episodio. Además de su reconstrucción, se llevó a cabo una elevación de casi 3 metros de la estructura, lo que enfatizaba su majestuosa imponencia acentuada con el brillo de los colores. La luz también variaba continuamente gracias al sol y a los reflejos de la superficie del mar. Se producía entonces un juego de luces que provocaban los reflejos del movimiento de las olas. A medida que el visitante se acercaba, primero al altar y después a la inmensa escalinata, el bosque de piedra de las columnas creaba a su paso un efecto de movimiento que mutaba las perspectivas a cada paso. El templo de Artemisa todavía estaba en auge durante el siglo I de nuestra era y era la meta de un abundante flujo de peregrinos que gastaban allí dinero en recuerdos y en ofrendas. Su destino sufrió un primer y duro golpe en el año 262, cuando los ostrogodos, originarios de Crimea, cruzaron los estrechos y descendieron las costas de Asia Menor mientras saqueaban todo a su paso. El templo sufrió saqueos y resultó gravemente dañado, y lo que quedó de él se abandonó a su destino. Pero sería a principios del siglo IV de nuestra era cuando la suerte del templo encontraría su final. El emperador romano Constantino cambió el rumbo del culto en el imperio y decidió posicionarse en favor del cristianismo. Pero será con Teodosio cuando ésta se convertirá en la religión oficial del imperio romano. Se estableció entonces la pena de muerte para todo aquel que ofreciese sacrificios a las deidades paganas como Artemisa. Los efesios se fueron convirtiendo al cristianismo y el antiguo templo perdió su interés religioso con la pérdida de poder de la diosa. Los cristianos derribaron los restos del edificio y los mármoles se cortaron para reutilizarlos como material de construcción. Actualmente se pueden apreciar algunas columnas helenísticas del templo de Artemisa como parte de Santa Sofía, en Constantinopla, la actual Estambul. Lo único que ha llegado hasta nuestros días son, lamentablemente, varios fragmentos que se encuentran en el Museo Británico y una única columna en su emplazamiento original.